Voy a hacer aquí una cuñita antes de, quiero contarles que nosotros, pues primero necesitamos que sus hojas de vida estén al día, súper al día, porque nosotros ya estamos empezando a mover sus hojas de vida para, pues para que ustedes puedan al final de este proceso conectarse con una oferta laboral. Quiero contarles que ya tenemos fecha de nuestra feria laboral, el 25 de agosto, que ustedes van a poder conocer como también todas estas ofertas y les quedan muy poquitas semanas. Entonces, ánimo, si se puede, o sea, yo sé que no estamos al 100, pero ánimo, o sea, de verdad, si se puede y yo sé que Sergio los va a ayudar, entonces aprovechen estos espacios. Lady, ¿vas a preguntar algo? Sí, yo ya arreglé mi hoja de vida, me quedó bonita, pero, o eso creo yo, pero la envié y nada que me hacen No la actividad. importa, tranqui, o sea, eso va a pasar, les vamos a hacer las correcciones y lo importante es que tengamos también sus hojas de vida para empezarlas a mover, ¿listo? Porque ustedes saben que los procesos laborales también toman su tiempo y son procesos, ¿no? Entonces recuerden que pasan primer filtro, después el segundo, después van a entrevista, entonces es un tiempo, entonces pónganse al día y vamos a ver cómo de verdad los ubicamos en un empleo que les guste, ¿listo? Pero es Entonces... que a mí nada que me hacen la devolución, ¿cómo se llama? ¿Estás seguro? O sea, no te han enviado nada. Me hicieron de la primera vez que envié, después la envié otra vez ya cambiada y nada, la volví a enviar y nada, no sé si la volví a enviar, pero pues no me ha llegado nada y pues ahorita que la arreglé con todo lo que nos dijeron la semana pasada, eh, Listo. la volví a Bueno, enviar y nada. voy a anotar tu caso y lo miramos. ¿Listo? Okay. Gracias, Lady. Y Listo, otra ahora sí. pregunta, Sí, ¿será que se la puedo enviar a la muchacha con la que estoy? Andrea. Sí, 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 claro que sí. Envíensela directamente a Andrea. ok, gracias. Listo. Bueno, como les decía, voy a compartirles pantalla un segundito y les voy a explicar esto rápido. Para contestarte rápidamente, Lady no, sino Linda, perdón. ¿Qué sucede con los operadores bit a bit? Los operadores bit a bit o operadores binarios son un caso muy específico de los operadores, pero no creo que los vayas a tener que utilizar, ¿sí? Hace parte de la documentación oficial porque es un tema que, pues, que en algún momento si necesitas consultar hace parte de la documentación oficial, pero no son tan prioritarios, ¿listo? ¿Cómo funciona el operador bit a bit? Bueno, los operadores bit a bit lo que hacen es, como su nombre indica, comparar bit a bit, entonces suelen transformarse las expresiones a expresiones de 32 bits, ¿sí? Lo que tienes a un lado y al otro lado del operador lo transforman en 32 bits. Y esos 32 bits, lo que se hace es compararlos y operarlos cada bit. ¿Qué significa un bit? Como yo les dije, la programación viene del lenguaje de máquina. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que había un lenguaje que bueno, que JavaScript era un lenguaje de alto nivel, quiere decir que está más próximo a nuestra manera de hablar, a nuestro proceso comunicativo, y entre más abajo es un lenguaje de bajo nivel. Y ese abajo significa operadores bit a bit, por ejemplo, cosas de este estilo de bits, unos y ceros. Entonces, ¿qué hacen los operadores bit a bit? Traducen esas expresiones a sus expresiones binarias de unos y ceros y después comparan esas posiciones. Entonces, ejemplo, 15 y 9, el ANT. El ANT funciona de esta manera. Entonces, si yo busco acá tabla ANT, funciona así, mírenla ahí. Esta es la tabla del ANT. Miren, si hay 0 y 0, ¿qué retorna? 0. 0. 0 y 1, ¿qué retorna? 0. ¿Qué retorna? 0. 0. 1 y 0, ¿qué retorna? 1 y 1, ¿qué retorna? 1. 1. El único caso en el que se retorna algo que es diferente de 0 es cuando los dos son 1. Entonces, eso es lo que va a hacer el operador bit a bit. Miren, 9 en binario es 1, 0, 1.
1001, perdón, y 15 es 111. Si yo los opero bit a bit, 1 con 1, ¿qué devuelve? 1. 1 con 0, ¿qué devuelve 1 con 0? 0. ¿Sí? 1 con 0, ¿qué devuelve 1 con 0? Otro 0. ¿Y qué devuelve 1 con 1? Un 1. Ese es el resultado de la operación bit a bit con el AND. Lo mismo pasa con la tabla del OR. Cuando operamos binario con el OR. Exactamente lo mismo, solo que aquí cambia el juego. Bueno, esto sigue siendo la tabla del AND. Mentiras, esto es la tabla del NAND, de hecho. La del OR. ¿Dónde está la tabla del OR? Esta la compuerta AND. Esta la compuerta OR. Miren, 0, 0 es 0. 0, 1, 1. 1, 0 es 1. 1, 1 es 1. Con que cualquiera sea 1, con que haya al menos un 1, él ya retorna un 1. Todo lo mismo acá, miren. El resultado de la operación OR de la operación binaria entre el 15 y el 9 con el OR, pues acá con que haya un 1, ya devuelve un 1. Como todo esto tiene unos, ya prácticamente quien le interesa esto, devuelve unos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia cuando está un AND a cuando están dos AND y de cuando está un OR a cuando están dos OR? Exacto. Eso en particular tiene que ver con, es que esto tiene que ver con lógica de Boole. Esto es un poco más interno del álgebra de Boole o la lógica de Boole. Un segundo. Pues Wikipedia no es como una muy buena fuente, pero lo explica de manera sencilla. Bueno, no. En este caso particular, no. Bueno, resulta que en la lógica booleana, en la lógica de Boole, en el álgebra de Boole, existe el AND exclusivo. AND exclusiva, ¿sí? Y el XOR, ¿sí? La compuerta XOR. Sobre todo la XOR, el doble ampersand. Espérame, lo miro. Doble ampersand en JavaScript. A ver si sale por acá la documentación en JavaScript. Para lógico AND, sí, pero este acá. Listo. En este caso estamos hablando de una conjunción. ¿Listo? Cuando hablamos de doble ampersand, también se entiende como el AND, igual que un solo ampersand. Pero aquí la diferencia es que hablamos de conjunción. ¿Listo? Entonces, en este caso, los operandos solo van a ser true, el resultado de la operación, si todos los operandos son true. En otro caso sentido va a ser falso, que es prácticamente lo mismo que el AND, ¿sí? Solo que acá el doble ampersand, pues lo que tiene es una connotación a nivel de álgebra booleana diferente a un único AND, ¿sí? Aunque se comporten igual, a nivel de álgebra de Boole sí existen pequeñas diferencias, pero por eso les digo, es algo más relacionado a la álgebra de Boole. En el AND no hay prácticamente diferencia con el AND normal. ¿Listo? No existe una diferencia muy amplia. En el otro caso significativo, espérenme. Bueno. En este caso, este operador funciona para algunas cosas en particular, como este tipo de cosas, aunque no es muy recomendable que hagan esto, porque no es legible, pero pues funciona. Cuando ustedes empiezan a utilizar este operador AND, va a preservar los valores no booleanos, ¿sí? Y va a retornar los mismos. Entonces, entre comillas vacías y comillas con una cadena de texto, el booleano, en este caso, es las comillas vacías que es un false value. Como es un false value, va a retornar el false value. Lo mismo va a ser acá. El 0 es utilizado
la lógica de Boole, el 0 y el 1 para determinar falsedad y verdadero, 0 falso, 1 verdadero. Entre el 2 y el 0, el que tiene una connotación dentro de la lógica de Boole es el 0. El 2 no significa nada en la lógica de Boole, entonces también lo mismo. Va a retornar el 0. Y entre una cadena de caracteres y el 4 es un valor numérico. En este caso, utiliza el 4, que es un valor más lógico a lo que es el álgebra de Boole. Y bueno, todo valor creo que superior a 0 es tomado como verdadero. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Esto se utiliza para casos muy, pero muy específicos, ¿sí? O sea, yo ni les recomiendo que utilicen esto. O sea, yo hace siglos no utilizo esto. Sé que tiene algunas connotaciones muy específicas, pero es tan específico que prácticamente no lo utilizas casi nunca, ¿sí? Se utiliza para cosas muy, muy específicas y para, sobre todo, cosas tricky. O sea, cuando digo tricky son como cosas con truco, ¿sí? Cosas con alguna cosa que no es tan obvia. Y la tendencia de la programación ahora mismo es escribir código que se explique por sí solo. Entonces, por lo general, si el código se tiene que explicar por sí solo, no vamos a utilizar cosas con trampa, cosas pues con trampa me refiero a que tengan su truco, que sean trickies, ¿sí? Sino vamos a tratar de utilizar la lógica más sencilla. Esto se puede utilizar para hacer cortocircuitos de evaluación, pero ahí vamos a lo mismo. Hacer cortocircuitos de evaluación son cosas que se pueden llegar a utilizar, pero no son legibles. Como no son legibles, ¿sí? O sea, son cosas que, bueno, aunque el cortocircuito también se puede hacer con el AND normal, pero tratar de forzarlos como algo, ¿sí? Entonces, por eso no les recomiendo utilizar esto. ¿Listo? Eso con respecto particular al doble ampersand. Funciona muy similar al AND, solo que tiene algunos casos de aplicación muy específicos. Y ahora, el operador de precedencia. No, pero esperen, esto está hablando de otra cosa, de presencia de operadores. Espérenme un segundo, el OR. Bueno, aquí no lo dice. Bueno, en JavaScript pasa exactamente lo mismo que con el AND que con el OR. ¿Listo? Tanto el doble ampersand es lo mismo que un único ampersand, tanto el doble pipe es lo mismo que el OR, básicamente. Pero resulta que hay lenguajes donde ese doble palito, ese doble pipe, significa algo, y es el XOR. ¿Qué significa el XOR? O la compuerta XOR o el OR exclusivo. O es uno o es el otro, no puede ser los dos. ¿Listo? Si se acuerdan, con el O normal, ¿sí recuerdan el O normal? El O normal, ¿qué hacía? Con que cualquiera de los dos fuera uno, ya me volvía un 1, ¿verdad? Hasta ahí, claro, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí, claro? Sí. Ahora, el O excluyente o el O exclusivo me habla desde que o es uno o es el otro. Entonces, miren que lo que cambia, pues cuando no es ninguno, pues no es ninguno. Acá, como es este y no es este, entonces cumple la condición de que o es este o es este. En este caso es B y no es A. Entonces, 1. Es A y no es B, entonces 1. Pero mire lo que pasa cuando es A y B. Como la O es exclusiva, aquí ya esto es 0, porque ustedes le están diciendo o es uno o es el otro. No pueden ser los dos al tiempo. Si son los dos al tiempo, yo también devuelvo un falso. ¿Listo? A diferencia del OR normalito. El OR normalito aquí también devuelve 1. Con que cualquiera sea, y si los dos son, pues le da igual. También devuelve un 1. ¿Listo? Claro y entendido, pero en particular en JavaScript no funciona de esa manera. En JavaScript sigue funcionando como un OR normalito. ¿Listo? Solo que hay lenguajes donde sí tiene esa connotación. ¿Vale? Sí, señor. Ok. De hecho, lo pueden probar en la consola. Entonces, true. Vamos a probarlo. A ver, true o true. Es true, miren. ¿Sí? Funciona tal cual, miren. True o true. Si se dan cuenta, aquí está devolviendo algo diferente. En este caso específico es porque este OR
como les dije, tiene una connotación diferente a este. Este es de álgebra de Boole. En álgebra de Boole hablamos de verdadero y falso. En lógica de programación, el 1 representa el true también. Entonces, aquí está devolviendo un 1. Pero eso dentro de un if se entiende de la misma manera. Un 1 y un true es lo mismo, es verdadero. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con el AND. Miren, si yo le digo true y un único doble ampersand, pero vamos a hacerlo con doble ampersand. Sí, perdón. True, eso también es puramente álgebra de Boole, va a devolver un true. Pero si le quito 1, va a devolver un 1. Pero al final para ustedes va a tener la misma connotación. True y 1, ambos son verdaderos. La diferencia, como les digo, es que esto es para hablar de, bueno, esto básicamente es un bit a bit y esto es de álgebra de Boole. El bit a bit va a tener el mismo resultado que el del álgebra de Boole. A menos de que tengamos expresiones que superen los 32 bits, siempre va a ser lo mismo. Inclusive en el de 32 bits van a ver, en el que supera los 32 bits, van a haber muchos casos en los que el operador bit a bit y el operador de Boole va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque al final estas expresiones por lo general se reducen, aunque sean mayores a 32 bits. Dentro de nuestra lógica se van a reducir a expresiones más pequeñas, van a ser expresiones compuestas, donde van a ser capaces de reducirse a cosas de menos de 32 bits, con lo cual va a seguir aplicando la misma lógica, ¿sí? Entonces, para ustedes esto es casi que transparente, pero para el lenguaje tiene algunas connotaciones muy específicas y por eso les digo, eso se utiliza para ser muy tricky, los operadores bit a bit sobre todo se utilizan para ser tricky, para hacer como truquitos, cosas muy suspicaces, pero nosotros no lo vamos a utilizar nunca de esa manera, ¿listo? Porque no es una recomendación. De hecho, creo, espérenme un segundo. No, el AND sí no existe acá. De hecho, hay lenguajes donde inclusive existe el AND, existen más de 3 maneras de comparar. ¿Listo? El operador bit a bit, el operador del álgebra de Boole y el operador del álgebra de Boole bajo su alias. Como es el caso particular de Python. Python utiliza el alias con letras. Entonces existe el AND y el OR así en palabra. Pero esta es la diferencia, aunque para nosotros dentro de nuestros condicionales, esto y esto significa lo mismo. Que se va a ir por el lado de verdad, que se va a ir por el lado de verdad. Que va a seguir ejecutando el ciclo, que va a seguir ejecutando el ciclo. ¿Listo? ¿Claro y entendido? Sí, señor. ¿Vale? ¿Qué les recomiendo yo? Pues la verdad usen cualquiera. Por lo general, de hecho yo suelo utilizar el operador bit a bit. Pero los dos funcionan igual. Listo, ¿te queda clara la respuesta, Linda, o hay algo que no te quedó claro? No, todo súper claro. ¿Todo Yo claro? tengo otra cosa que también es de ciclos, pero no sé si alguien más tenga dudas sobre este tema. Listo. Si quieres, Linda, adelante. ¿Cuál es la otra duda que tienes con respecto a ciclos? Bueno, para mí no me quedó claro el switch, el throw y el try catch. ¿Cómo los uso? Cuando los uso, por ejemplo, el try catch siempre lo utilizaba cuando me lo reclama el código. Es como tienes que meter un try catch para que esto funcione y pues sé cómo, por decirlo así, la gramática, pero no entiendo por qué lo uso o cómo lo uso o así. Listo. El throw y el switch case tampoco lo entiendes, ¿verdad? No, no, señor. Pues el switch case lo entiendo cómo funciona, pero no entiendo más por qué usarlo o cómo usarlo. Bueno, Listo. El try catch, ¿qué significa try en español? ¿Qué significa qué? Try en español. Intentar. Intentar, exacto. ¿Y el catch qué significa?
Dinero. No. ¿Qué significa? Tradúzcalo. Capturar, como tomar. Capturar, exacto. ¿Cómo funciona el try catch? El try catch yo lo utilizo cuando voy a ejecutar una operación que es posible que falle. ¿Vale? Es posible que falle no por lógica de programación, no por que escribí mal el código, no, sino porque puede fallar porque habitualmente es un agente externo o es una promesa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo trato de guardar algo en la base de datos y en ese momento la base de datos se bloquea la conexión y falla, eso puede llegar a fallar. Pero no es culpa del código porque el código está bien escrito. Es culpa de que en ese momento está caída la conexión del servidor de la base de datos. Porque se está haciendo alguna limpieza, se está haciendo alguna actualización, pero es posible que falle. ¿Sí? Porque hay agentes externos como la conexión a red, cosas que son externas a mi código, que pueden llegar a hacer que esto falle. Entonces, ¿cuándo utilizamos el try catch? Cuando queremos intentar algo que pueda llegar a fallar. Entonces, es como intente lo siguiente, ¿sí? Intente hacer esto, y en el caso de que falle, atrápelo acá, ¿sí? Atrape el error y habitualmente en este catch uno hace un console log, ¿sí? Uno hace un console log del error. Entonces, ¿qué significa hacer ese console log del error? Básicamente uno aquí atrapa el mensaje de error y lo muestra en la consola para saber qué es lo que está pasando. Puede ser que la contraseña del servidor esté mal puesta, ¿sí? Pero eso no es un error ni de lógica ni de sintaxis, es un error bueno, medianamente de lógica, pero es más un error de protocolo de comunicación que de cualquier otra cosa. ¿Sí? No está mal la lógica del programa, no está mal nada. Lo único que está mal es que cambió la contraseña del servidor y hay que actualizar las contraseñas, que cambió la ruta del API, entonces hay que arreglar el endpoint, que cambió X o Y cosa y se dañó. ¿Sí? Entonces el try catch lo utilizamos cuando vamos a hacer algo que pueda llegar a fallar. Y es como intente y en el caso de que falle, pues atrápelo acá. Atrape el error. ¿Listo? ¿Ya queda claro el try catch? Sí, señor. ¿Y cuándo lo uso? ¿Cuándo lo usas? Te devuelvo la pregunta. ¿Cuándo lo usas? Cuando no entienda qué está pasando en el código y por qué me está saliendo mal. No. El try y el catch lo utilizas cuando vas a intentar hacer algo que puede fallar. Tú sabes que puede fallar por agentes externos al código. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vas a utilizar el try catch? Cuando vas a hacer algo en la base de datos, por lo general vas a hacerlo con un try catch. Cuando te vas a conectar con un API, por lo general lo haces con un try catch. Cuando algo te devuelve una promesa, que te devuelva una promesa significa que él promete que va a tratar de resolverlo, pero puede que llegue a resolver. Entonces, con las promesas también puedes hacer un try catch. ¿Listo? Cuando es algo externo, te vas a conectar por lo general a un recurso externo que pueda llegar a fallar o vas a intentar ejecutar una operación que depende de algo externo o de algo como una conexión que puede llegar a fallar. Si a mí se me cae el internet, ¿eso es fallo de la aplicación? No. No, pero me va a generar un fallo. Entonces, si yo estoy tratando de hacer una operación que se conecte a internet y el internet puede llegar a caerse, yo lo hago a través de un try catch. Intente hacer esta operación que requiere internet, pero en el caso de que falle, atrápelo, hágale el manejo de errores. Y bueno, usted decide ahí en el catch qué hacer. Puede hacer un console log del error, puede hacer varias cosas, ¿sí? Entonces, Linda, ¿cuándo utilizo el try catch? Cuando sé que algo me puede fallar. ¿Cuándo? Cuando utilizo un recurso externo como una base de datos. Sí. Esa respuesta está bien, es lo que te acabo de decir, pero a medias te dije, es un ejemplo. Pero te dije algo antes. Dije, se utiliza cuando hago algo que ¿qué? Que puede fallar. Exacto, algo que puede fallar. Y que no falla por error de lógica, que no falla por error de sintaxis, sino que falla por otro factor. ¿Sí? Que no está dentro de mis manos como desarrollador controlarlo.
Yo entre mis manos como desarrollador no puedo controlar que el cliente esté conectado a internet y que nunca se le caiga la conexión. No hay nada que yo pueda hacer en mi código para controlar eso. Pero eso puede generar errores en mi código. Como puede generar errores en mi código, yo tengo que hacerle un manejo de errores. Esto acá es hacerle un manejo de errores. Y son errores que yo no puedo evitar. Yo no puedo evitar que se caiga la base de datos. Por más de que yo sea el desarrollador más teso del mundo, no puedo hacer nada dentro de una aplicación para evitar que su servidor de base de datos se caiga, porque eso no depende de mí. Pero puede llegar a fallar. ¿Listo? Yo si no hice el API, yo nunca puedo asegurarme que ese API siempre esté conectado y siempre esté en línea. ¿Listo? Entonces yo utilizo este try catch cuando puede llegar a fallar. ¿Listo? Cuando yo hago algo que sé que tiene la posibilidad de fallar y es por un factor externo que yo no puedo controlar. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto al try catch? No, señor. Listo. ¿Cómo funciona el switch case? El switch case funciona como un switch, valga la redundancia. Como un switch. Este switch tiene dos casos, ¿cierto? Tiene el caso de on y tiene el caso de off, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Listo. Resulta que hay otros switch que tienen más casos. Les voy a mostrar un switch que tiene más casos en pantalla. Miren la cámara. ¿Qué es eso? ¿Una calculadora? No. No es la que pone los ojitos. ¿Un control? Un control. Un control es un switch que tiene múltiples casos. Si yo primo esta tecla, pasa algo. 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 ¿Cómo habitualmente yo hacía eso dentro de un if? En este caso, que son dos casos simplemente, if la opción oprimida o la opción actual es on, ¿sí? Obviamente acá con doble igual, ¿sí? Haga esto, ¿sí? De lo contrario, else haga esto, ¿verdad? Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Qué pasa cuando yo ya no tengo solo dos, sino tengo tres opciones? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con ese if? If, digamos que aparte de off, on, exista otra que sea intermitente. Si es on, haga esto. Else, de lo contrario, ¿qué tiene que hacer? De lo contrario, ¿qué tiene que hacer? Off. De lo contrario es off, ¿seguros? Pero ¿Seguros? si no se puede hacer con if else o else if. Else if, Else. exacto. Entonces, acá tengo que preguntar else, if. ¿Y ahora qué pregunto? Off. Ahora puedo preguntar por off, por ejemplo. Y ahora sí, haga esto. Y si no, else, de lo contrario, ahí sí ya lo que me queda es el código para que sea intermitente, ¿no? ¿Qué pasa con cuatro opciones? ¿Qué pasa acá con cuatro opciones? Si hubiera parte de on, off e intermitente, hubiera otro que fuera brillante, como light. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? No se puede añadir otro else if. Exacto, habría que añadir otro else if, preguntarle acá por intermitente, por ejemplo, y quedaría un else al final. Si se dan cuenta, cada vez que añado una opción, ¿qué sucede? Aparece otro. Else Y empieza, si se dan cuenta, el código empieza ¿qué? escalar. A identarse, a anidarse
a meterse un if dentro de otro else, dentro de otro else, y empieza a identarse, y esta vaina se vuelve compleja de leer. No es fácil para la vista. ¿Sí? No es fácil a la vista entender esto de acá. ¿Sí? Entonces, el switch case se inventó justamente para evitar este tipo de cosas de voy infinito, dando saltos infinitos de else, if. Un segundo. ¿Qué se me hizo? Se me perdió la pestaña de la documentación. Un segundo. Estás acá. Listo. Entonces, el switch, para mostrárselos acá rápidamente. El switch. Acá. Lo que tiene son los casos. Si se dan cuenta, todos están en un mismo nivel de indentación. No están en diversos niveles de indentación. Todos están en un mismo nivel de indentación. ¿Sí? Tiene un caso por defecto. ¿El caso por defecto qué es? Si no es ninguno de estos, si no es ninguna de las opciones, por defecto yo tengo una opción. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por defecto yo puedo tener una opción de que si todo falla, pues yo tengo, no sé, si le dieron todas las opciones menos una opción válida, o sea, si pusieron de todo menos una opción válida, yo puedo decir, mande el error, ponga el error. ¿Sí? Si pusieron de todo menos, no sé, ejemplo, tenían que ingresar un número del 1 al 10 e ingresaron, porque cada número es una opción, ingresaron el 11. Entonces yo puedo mandarle un mensaje de opción inválida, vuelva a digitar y volver a pedir que ingrese un número. Entonces ese es el default, el caso por default. Pero el resto yo pongo todos los casos en un mismo nivel, en el switch. ¿Sí? Sucede que yo tengo el switch. Le digo qué opción es la que quiero controlar con ese switch. Entonces la opción op y el case on, ¿sí? En el case on hago algo. Cuando termino de hacer lo que hago en el case on, pongo un break. ¿Qué quiere decir el break? Que rompo, o sea, se acabó, ya no hago nada más, ya no comparo más de ahí para abajo. ¿Sí? Eso solo sucede en el caso que, ¿qué? Que el case sea on. Si el case es on, él se mete acá, termina de meterse acá y termina de ejecutar y rompe al final. ¿Listo? De que termina su ejecución. Y yo tengo acá los otros casos. Case off. Si se dan cuenta, todos están en un mismo nivel de indentación. ¿Sí? Todos están en un mismo nivel de indentación. Ya no está esta escalera infinita. Y esto es más legible. ¿Sí? Y es más entendible. Esto hay que leerlo. Hay que hacer la lectura para desenredarlo. Esto es muy claro de entender. En el caso de que esto suceda, haga esto. En el caso de que esto suceda, haga esto. En el caso de que esto suceda, haga esto. Y así por todo uno de los casos. Entonces, cuando ustedes vean esto de acá, cuando ustedes vean que esto se le está convirtiendo en else if metidos y cada vez están más para adentro, significa que posiblemente lo pueden hacer mejor con un switch. ¿Listo? El switch es justamente para esto. Cuando tengo múltiples opciones, ¿qué hago con cada una de las opciones? ¿Listo? ¿Entendido? Sí. Listo. Linda, ¿sí te quedó claro? Sí, señor. Listo. Y por último me decías que el throw, ¿verdad? Así. El throw, ¿qué significa throw en español? Rápido, rápido, ¿qué me dice? Recuerden, si no saben lo traducen, pero solo traducen ya una palabra, throw. ¿Qué significa throw? T-H-R-O-W. Lanzar. Lanzar. Entonces, cuando sucede algo inesperado o cuando sucede un error y yo no quiero que mi programa siga funcionando, sino que yo quiero que mi programa haga stop. Ejemplo, estaba guardando algo en la base de datos. Mi programa y mi lógica no falló. La conexión a la base de datos falló en ese momento porque el servidor de base estaba caído. Pero mi programa no le puede decir, no puede continuar y decirle al usuario sí,
todo está correcto, no pasó nada, sino que mi usuario, a pesar de que vio un error que no es culpa de la aplicación, tiene que informárselo al usuario. No puede decirle, siga derecho como si no hubiera pasado nada, hubo un error, pero como no es culpa mía, yo sigo derecho. Porque si el usuario está confiado de que eso se guardó, pues el aplicativo está mal. Porque no le estoy informando al usuario que hubo un error, así no fuera mío, que evitó que lo que él quería hacer se hiciera. Y entonces el usuario cierra la aplicación, la vuelve a abrir y resulta que no hay nada guardado. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de casos? En ese tipo de casos, yo lo que le puedo decir es a la aplicación, vea, lance, throw, por lo general este throw nosotros lo vamos a hacer de esta manera, throw, new, para crear un error, new error, y le ponemos el mensaje de error, que habitualmente es el error que hicimos en el catch. El error que conseguimos en el catch, habitualmente lo ponemos acá. O ponemos un mensaje de error personalizado. Entonces acá podemos escribir, por ejemplo, no sé, database connection refused, sí, ese tipo de cosas. Le puedo poner database connection refused. La conexión a base de datos fue denegada. Y lo que hace esto es como lanzar un error que hace que mi aplicación se detenga, que reporte el error y no siga derecho como si no hubiera pasado nada. ¿Listo? Este throw, por lo general, como les digo, lo vamos a usar con el new error para generar un error y le vamos a dar un mensaje de error. Se utiliza mucho es de esta manera. ¿Hay otras maneras de utilizarlo? Sí, hay otras maneras de utilizarlo, pero son muy particulares y no son habituales. La habitual es simplemente lanzar un error. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, esto se hace cuando yo quiero lanzar algo. ¿A quién lanzó algo? Depende de lo que esté lanzando. Si lanzo un error, llega directamente al manejador de errores de mi aplicativo y va a hacer algo con ese error, ¿sí? Si yo lanzo una variable, dependiendo quién fue el que llamó, ese lanzamiento lo va a recibir el que llamó. Bueno, pueden suceder varias cosas. Pero habitual este throw se utiliza para lanzar errores. Y yo después con ese error se lo muestro al usuario y le digo, hey, la base de datos denegó la conexión. No fue error mío, fue error de la conexión a base de datos. Inténtelo más tarde. ¿Sí? Porque posiblemente es porque la base de datos está caída. Inténtelo más tarde. ¿Listo? ¿Claro y entendido el throw? Pueden ver más ejemplos de throw en la documentación y saber para qué otras cosas se usa, pero por lo general, el 90% de los casos del throw es lanzar un error. Listo. ¿Me lo puedo volver a explicar, por favor? Listo. Entonces, recuerdas que teníamos un try catch, ¿verdad? Sí. Recuerdas que en el catch dijimos, bueno, hacemos algo. Podemos llegar a hacer un console log que diga el mismo error. La base de datos no se pudo conectar. Pero, ¿qué va a pasar con mi aplicación? Mi aplicación termina el try catch y continúa. El catch es para atrapar el error, hacerle un manejo, pero él continúa. Entonces, si yo no hago nada, sino simplemente el console log, al usuario le aparece para un console log que si no abre la consola del navegador nunca se da cuenta que apareció. Y si mi aplicación no tiene un manejo adecuado, ya va a seguir derecho. Y resulta que mi usuario quería guardar un nuevo contacto. Intentó guardar el nuevo contacto, la base de datos estaba caída, pero mi aplicación en la consola dijo que la base de datos estaba caída y no se pudo conectar, pero lo que el usuario vio es que la aplicación siguió derecho como si hubiera guardado. ¿Sí? Y la aplicación sigue y sigue y sigue y el usuario cierra la aplicación, la vuelve a abrir y cuando la vuelve a abrir resulta que todo lo que hizo, nada de lo que hizo se guardó, aunque aparentemente todo se estaba guardando. Entonces, en esos casos, habitualmente yo lo que quiero hacer es no que la aplicación siga, sino decirle, hey, aquí pasó esto, lance el error. Al lanzar un error, la aplicación se detiene y no sigue derecho como si no hubiera pasado nada. Bueno, dependiendo del manejo de errores que tengamos, pero por lo general, cuando yo le lanzo un error, al lanzar ese error, mi aplicación va a dar un reporte de error. ¿Sí? Yo le puedo decir throw new error. Cuando lanza el error, el navegador recibe el error
y lo muestra y se bloquea la aplicación, o si lo estoy haciendo desde el backend, imaginemos que desde el backend, mi cliente es el que recibe el error y mi cliente sabe que cuando recibe un error tiene que mostrar un mensaje que diga el mensaje de error que recibió. Entonces, ejemplo, el backend lanzó un error diciendo conexión a la base de datos denegada. En el frontend, en mi aplicación, aparecerá por acá un mensaje grande al usuario así en rojo que le diga error, conexión con la base de datos no denegada, inténtelo más tarde. ¿Sí? Este throw por lo general es para lanzar cosas y esas cosas es cuando yo quiero interrumpir un flujo que si yo no lo interrumpo va a seguir normal. Ejemplo del trading cache. Si yo hago el console log, simplemente es el console log y sigue. Si yo le hago el throw del error, ya no sigue, sino que lanza un error, se detiene. ¿Vale? ¿Te queda más claro, Lidi? Vi que abriste el micrófono y medio te escuché algo, pero no te escuché claramente. ¿Dijiste sí o no? Sí, sí. Listo. Entonces, por lo general es eso. Cuando yo hago el throw es porque quiero lanzar algo que detenga el flujo normal. ¿Sí? Si yo no lo lanzo, no detiene el flujo normal. O puede ser que yo estoy lanzando algo simplemente como una respuesta en algún momento de algo y quiero que siga. Pero no es el uso general. El uso general es lanzar un error. Y eso hace que todo se detenga y que el usuario se le informe ese error. No que eso siga como si no hubiera pasado nada. Con un simple console log, que si el usuario no es desarrollador, por obvias razones no va a tener abierta la consola. Entonces, aunque aparezca en consola, él nunca se va a dar cuenta. Listo. ¿Qué otras preguntas y dudas tienen? Yo tengo es sobre use effect. Listo. ¿Qué pregunta tienes sobre use effect? Es que no lo entiendo, no lo entiendo bien. Listo. A ver, un ejemplo que te lo pueda explicar prácticamente para que lo entiendas. El use effect es utilizado para ejecutar efectos colaterales, efectos de lado, ¿vale? Entonces, un ejemplo, mira, tú tienes un componente, ¿vale? Que es de color verde. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿verdad? Sí. Este componente por detrás trae un estado, a nivel de código, trae un state que tiene dos valores, true o false. ¿Listo? Este componente es verde mientras sea true. Cuando se vuelve falso, debería cambiar a rojo. Entonces, este componente tiene una función que es onClick. Cuando presionamos clic, el estado cambia. ¿Listo? Al opuesto, si estaba en verdadero, cambia a falso, y si estaba en falso, cambia a verdadero. Hasta ahí lo entiendes todo, ¿sí? Sí. Listo. ¿Qué sucede? Hay otro estado, o no, no hay otro estado. Este componente tiene un if que le dice que si el estado es true, if true, o sea, si esto es true, si este estado es true, pues es de color verde. Si no, de lo contrario, en el else dice que es rojo. ¿Vale? Entonces tú haces clic y esto funciona a las mil maravillas, ¿verdad? Tú en una lógica normal esto te funciona a las mil maravillas. Le haces clic, esto cambia el estado. Al cambiar el estado, esto avisa al ciclo de vida del componente a la parte de update y la parte de update vuelve y renderiza el componente
y al renderizar ese componente le cambia el color, porque cuando lo vuelve a renderizar hace esta pregunta, ¿es verdadero? Sí, esto era verde. Y esto, entonces, esto es falso, perdón, entonces no es verdadero, pasa a rojo. Y si era rojo y esto cambió a true, pues ahora cuando vuelve a renderizar lo pinta en verde. ¿Entendido? ¿Sí? Hasta ahí el ejemplo. Sí. Ahora, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que esto no es con un if, sino que hay un estado que es utilizado para el color. Hay un state que es utilizado para el color y yo a este objeto, a este componente particular, le quito esta lógica compleja y simplemente le digo, ¿usted qué color es? Su color es igual a lo que está guardado en este estado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué tendría que hacer? Para que este color cambie de verdad cuando yo le dé clic. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Queda en blanco. Pues, aparte de modificar este estado, esta función también debería modificar este estado. Tendría que modificar las dos cosas, ¿verdad? Ujú. Y resulta que en la programación existe algo que se llama responsabilidad única. Yo ya se los he mencionado, ¿verdad? ¿Sí se los he mencionado o no? Sí, no me Responsabilidad acuerdo. única. Listo. La responsabilidad única, como su nombre lo indica, habla de que por lo general nosotros vamos a hacer cosas que tengan una única responsabilidad. Pregunta, este un clic, ¿cuántas responsabilidades tiene si yo lo puedo cambiar este estado y este estado? Dos, ¿no? Dos responsabilidades. ¿Cumple con el principio de responsabilidad única? No. No. Primera cosa. Segunda cosa. El color depende de este estado, pero, importante, lo que yo debería hacer es cambiar este estado. El cambio de color al cambiar este estado es un efecto colateral. Es algo que pasa por o como respuesta de este cambio. Pero lo que debería hacer un clic es este cambio. Este cambio no es responsabilidad de él. Y esto es un efecto colateral. ¿Vale? Cambiar este estado como efecto colateral cambia el color. Pero la responsabilidad de un clic es solo cambiar este estado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo utilizar un use effect. El use effect se utiliza para efectos colaterales. Entonces, ¿qué sucede con este use effect? Yo le puedo decir, vea use effect. Usted lo que va a hacer es suscribirse. Si recuerdan esto, al final uno le ponía un arreglo, ¿se acuerdan? Bueno, que esto tenía por acá un paréntesis, acá otro. Y esto tenía acá un arreglo. ¿Sí se acuerdan? Sí. En este arreglo yo lo voy a suscribir a este estado. Entonces este estado lo va a suscribir acá. Entonces a este estado le vamos a llamar el estado P. Entonces usted suscríbase a P. Cuando cambie P, usted va a ejecutar este código. ¿Listo? ¿Y este código qué va a hacer? Este código lo que va a hacer es básicamente, vea, if P, si P es verdadero, lo que va a hacer es que el estado del color es igual a verde. Color es igual a verde. Bueno, lo voy a poner con el color. Color es igual a verde. De lo contrario, aquí vamos a cerrar las llaves. Else, de lo contrario, pues color es igual a rojo. Obviamente esto lo va a hacer esto es un estado, entonces tiene que poner es con set color, ¿no? Sería, obviamente. Set color. Set color. ¿Sí?
obviamente, y lo cambia a rojo. Y ahora, ese useEffect, ¿cuántas responsabilidades tiene? ¿De qué se encarga este? ¿De cuántas cosas se encarga este useEffect? ¿Cuántas responsabilidades tiene? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Ideas? No sé. No sé, ¿es respuesta válida? Una. Una única responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene este useEffect? Cambiar el estado color. ¿Qué responsabilidad tiene este un clic? Si le quitamos esta del color y la pasamos al useEffect. ¿Cuántas responsabilidades tiene? Una. Una, y es modificar el estado P. Y miren que ahora tiene más sentido a nivel de lógica lo que está sucediendo. Yo cambio el estado de la tarea de verdadero a falso, el estado de completado de verdadero a falso, y como efecto colateral de cambiarle el estado a la tarea, un efecto colateral es que a nivel visual tiene que cambiar el color. Y eso lo hago a través de otro estado, sí, lo hago a través de otro estado, pero si se dan cuenta es un efecto colateral. Lo podría hacer ni siquiera con el estado, lo podría hacer con una variable que guarde el color. ¿Sí? No hace falta que lo haga con un estado. Lo hice en este caso con un estado para pensando a futuro que puedo hacer más cosas, pero podría incluso ser una variable de color. Y a lo que se modifique este estado notifica, bueno, este estado, antes de notificar el update, hace que se ejecute este useEffect se ejecuta, ahí sí viene a fase de actualización, se actualiza, y por esas razones que yo podría inclusive hacerlo con una variable, ni siquiera hace falta que lo haga con un estado, pero porque sea mejor y poder en el futuro cambiar el color dependiendo de otras cosas, lo puedo hacer de una vez con un estado y pasa lo mismo. Este estado cambia, llama a la fase de actualización me actualiza el color del componente. Y eso es un efecto colateral, ¿vale? Entonces, ¿para qué utilizamos el useEffect? Efectos colaterales. Efectos colaterales, exacto. Cuando yo cambie este estado, tiene que pasar esto. Si yo cambio este estado, debe pasar esto. Pero eso es un efecto colateral, ¿vale? El cambio de estado provoca, es como una reacción en cadena. El cambio de ese estado va a provocar esta acción, ¿vale? El cambio de este estado provoca esta acción. Efecto colateral, efecto en cadena. Entonces, el useEffect es para generar efectos de acuerdo a los cambios de estados, ¿vale? Cuando que cambie este estado tiene este efecto, que cambie este estado tiene este efecto. ¿Listo? ¿Ahora te queda más claro, Lady? Sí, gracias. Listo. ¿Qué otras preguntas tienen? Esto, yo tengo otra. Es que yo ya hice el laboratorio. Ay, me olvidó cómo decirlo. En Reset, pues yo quería como dar el botón de Reset para que pues siempre al darle reset empezara a entrar el número, ¿no? Volviera a tal número. Y pues lo hice, pero lo hice directamente en la parte, creo que es la parte HTML, y no como venía ahí en el código que nos pusieron en el taller. ¿Por qué no ponerlo ahí? Listo. ¿Cuál laboratorio en específico me dijiste? De los hooks 1. El de Hoops 1. Regálame un segundo porque hace tiempo no lo veo. Y no quiero embarrarla y quiero decirte exactamente lo que es. Entonces dame un segundo, lo reviso rápido.
Y miro exactamente qué era lo que pedía el laboratorio, porque no me acuerdo de algunos detalles en concreto. A ver. Bueno, dice, crea una aplicación usando criteria, pues añade un componente contador, ingrese allí este fragmento de código para que este componente se pueda renderizar, es importante implementarlo. Sí, parece que falta la importación de los hooks use state. En este momento deberías ver en tu navegador como esto. Tenemos un programa con los botones de disminuir y reset. Necesitamos tu ayuda para que funcionen. Ahora habrá que usar las herramientas de desarrollo de tu navegador, nuestra aplicación. Por último, quisiéramos nuestro contador siempre iniciar 100. Entonces, se encargado de implementar este requerimiento. Vale. ¿El reset cómo lo estás haciendo actualmente? Yo ya lo hice, ya lo subí, pero pues no quería hacerlo así. Lo hice directamente en la parte de HTML. Por eso, pero ¿cómo lo hiciste directamente en la parte de HTML? Un momentico, creo que era, no me acuerdo, me toca abrir el curso. Listo, entonces dame un segundo, ya lo abro acá y lo miro rápidamente. A ver, esto es laboratorio hooks 1. Implementar hooks. No mentiras, esto no es. ¿Qué se me hizo? Funcionamiento de los hooks. Ah, le estoy dando todo menos al que es. Me la está montando. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Funcionamiento de los hooks. Acá está. Directamente en el HTML. ¿Dónde lo hiciste? A ver. Ah, ya vi. Vale. ¿Te refieres a lo que hiciste que lo pusiste ahí en el on-click mismo, sí? Sí. Pues así está bien. Pues sí, pero yo no quería hacerlo así, no se puede hacer la variable, porque era que venía ahí. Sí, lo podrías hacer de la siguiente manera. Mira, te voy a explicar. Archivo, nuevo, no guardar. Te creas arriba, así como creaste las otras funciones, ¿sí? Que ahí te va a dar un regaño. Estás creando las funciones, cuando las creas en variables, nunca la creas con, ¿listo? Elementos. Siempre la creas así. Cuando creas funciones dentro de variables, siempre con, Ah, pero es que como no cambiaban los números. no, pero sí, o sea, no, yo estaba hablando de la definición de la función. La función, cuando tú tienes una función creada en una variable, siempre la creas como constante. Ok, ¿Listo? ok, O sea, ahí como tienes constante aumentar, let aumentar no debería ser la auto aumentar, sino constante aumentar. ¿Listo? ok. Esto por un concepto de mutabilidad, que simplemente eso nunca va a dejar de ser una función. Garantizas que eso nunca va a dejar de ser una función al decirle que es constante. Con lo cual, siempre que llames a aumentar, esperas una función. Que el comportamiento interno de la función pueda llegar a cambiar, sí, puede llegar a cambiar. Puede Ok, llegar a forzar que cambie, pero de esta manera te garantizas que esto siempre va a ser una función. Si lo haces con let, esto podría pasar de ser una función a ser un número. listo, ¿Listo? Y si le dices a un listo. clic número, tienes un problema. ¿Listo? Ok, Entonces, ¿qué vas a hacer? Así como creaste las otras que creaste ya, las creas arriba, la de reset, tal cual. Constante reset. Aquí no le quiero dar pistas a los demás compañeros que no lo han hecho, pero así como aumentaste la cuenta y la disminuiste, bla, 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 solo que en vez de decirle que va a ser un valor más uno, un valor menos uno para aumentar o disminuir, vas a decirle valor inicial, el valor al que lo quieres resetear, ¿listo? Y después en el onClick, igual que hiciste con los otros, onClick y pones la función reset. ok.
Es lo mismo. ¿Listo? ¿Qué Listo. habías hecho con los otros? Que creo que así lo intenté, pero me salió error. No te salía error. Lo tienes comentariado porque sí lo intentaste, tal cual como lo intentaste está bien. Pero mira lo que yo tengo acá. El valor al que yo lo quiero resetear. Tú le estabas poniendo un valor Sí. que no era el que lo quería resetear. Le estabas poniendo el valor que llevaba en ese momento. Ok. ¿Sí? Si yo le digo, Sí. seteale esta variable, el valor de esta variable, no lo estoy reseteando, lo estoy dejando tal cual como está. Ok. ¿Listo? Listo. Entonces tienes que Gracias. decirle 100. Lo voy a resetear. Ahora hágale esto y conviértalo en 100. ¿Sí? No quiero dar más pistas, por eso no te digo qué es, pero tú ya sabes qué es, ¿verdad? Ok, sí. Listo. Listo. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Sí, yo te puedo compartir pantalla para hacerme entender mejor. Sí, claro, dame un segundo. Listo, ahí ya está habilitado que ahora les puedan presentar pantalla adelante. Ya ahora sí. Es que bueno, yo estoy utilizando como este recurso que nos diste porque no pude hacerlo de Not. Espera, espera. Sí, no sé si fui solo yo, pero por un momento no te escuché, te empecé a escuchar tarde. Entonces, si quieres, vuelve a hablar desde cero. Ok. Que yo estoy usando este recurso que nos diste porque no pude descargar Not, pero entonces para subirlo al repositorio a Git, acá me mostraba como algo para importarlo desde Git. ¿Así está bien hacerlo? Listo, sí, pero tienes que mirar que no sea importar, sino exportar, ¿no? Ok. Porque importar significa traerte algo. En este caso, tú tienes que exportarlo, ¿sí? En este caso particular, si lo exportas, no hay lío, yo veo el código. Incluso si te cuesta mucho trabajo, pues entendiendo que tienes el problema actual de no poder instalar Node y que no puedes manejar desde tu máquina local, si te cuesta trabajo llevarlo a Git, de hecho, incluso me puedes compartir el enlace de este proyecto como tal. Tú, ahí en los 3 puntos, si no estoy mal, le puedes dar compartir. Los 3 puntos que están en la barra superior. No, en los otros. Creo Los que otros desde tres acá se puntos. podía. En los de allá, sí, ahí mismo, pero al final. Ok. Está un poquito lento. No te preocupes. Sí, de hecho, ahí se quedó esperando a que le dieras eso. De embeberlo, pero no. Dale a los 3 puntos de ahí del final y creo que ahí te sale la opción de... no, aquí no te sale. No, espera, creo que es acá. Bueno, creo que aquí se copia como el enlace. Sí, lo puedes compartir por ahí. No hay lío. Igual, Listo. por lo que veo, ya lo tienes en GitHub. Ahí ya te lo creo en GitHub. Sí, ya lo subí, pero quería preguntarte si así estaba bien. Sí, sí, así está bien. No hay lío. Ah, listo. Bueno, y lo otro es que, bueno, me prestaron un computador a ver si podía descargar Not, pues para hacerlo bien. Y sí pude descargarlo, pero entonces, espérame. Listo. Te recomiendo que cierres eso que tienes ahí, porque si no te va a empezar a consumir recursos. Bueno, ya te los consumió. Listo. Si me estás intentando mostrar otra cosa que no sea el navegador, de momento estoy viendo solo el navegador. No sé si compartiste solo el navegador. Sí, ya voy a volver a compartir. Listo. Y si quieres ya puedes cerrar el navegador para que no te genere, bueno, esa pestaña del navegador para que no te siga consumiendo recursos. Bueno, si quieres, ven a comentar. ¿Tú instalaste Node
o qué es lo que me quieres preguntar con respecto al PC que te prestaron. Sí, lo instalé, pero bueno, ahí creo que ya se está viendo. Sí, Pero al momento de hacer los primeros pasos, bueno, ejecutar en la terminal NPX, me sale todo esto y no sé qué. vale, es que no le estás dando el nombre de la aplicación. ¿Sí? Recuerda que cuando escribes npx create rig app tienes que darle el nombre de la aplicación. ¿Vale? Ahí estás haciendo con punto para que él intente utilizar el nombre, pero te está diciendo que este directorio ya contiene archivos como firstapp.js, .js, perdón. Entonces te está diciendo que trates de utilizar otro nombre de directorio o que remuevas los archivos de esta carpeta. Cuando ustedes hacen npx create rig app, él lo crea en la carpeta actual, pero con la única condición de que la carpeta actual esté vacía. Ok. ¿Listo? Entonces, en este caso puedes ejecutar el mismo cuando que estás ejecutando. Solo quiero que entiendas por qué es el punto y no el nombre de la aplicación, porque lo estás Ujú. forzando a que se cree en esta misma carpeta que tienes abierta. Pero entonces aquí te está diciendo, este directorio ya contiene algún archivo. O cambias de directorio o le borras el archivo, porque yo necesito un directorio en blanco, un directorio completamente vacío. Listo. ¿Listo? Gracias. Pensé que era un error diferente, pero ya. No, ahí el error es simplemente eso. Si borras ese archivo, ya te debería ejecutar el comando bien. Igual yo todavía sigo mirando, solo que no me ha quedado mucho tiempo en lo último, en los últimos días, pero yo sigo tratando de mirar lo de, en este caso particular, lo de arreglarte el problema para que lo puedas instalar. Vale, Sergio, gracias. Yo tengo una preguntita. Cuéntame. En eso, o sea, el punto lee el nombre de la aplicación, ¿no? Pero uno le hace para ponerle el nombre, porque yo intenté varias veces y no me dejó. No es que te lea el nombre de la aplicación, le pone el nombre de la carpeta en la que estás. Ok. Para eso tienes que estar en una carpeta en blanco con un nombre válido. Entonces no Sí. puede tener mayúsculas, no puede tener caracteres especiales. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí simplemente es para que tengas cuidado con eso. Ok. Gracias. Pero si quiero ponerle el nombre y no el punto, el nombre de la aplicación y no el punto, ¿cómo le hago? Pues le pones el nombre, npx create recap myapp, y eso le pone el nombre de myapp. Pero ahí tienes que tener en cuenta que cuando haces eso, él te crea una carpeta con ese nombre Sí. y el proyecto va a estar dentro de esa carpeta. Lo mismo que cuando clonas un repositorio. ¿Te acuerdas que él te crea una carpeta y para trabajar tienes que meter a esa carpeta? Sí. Lo mismo pasa cuando creas un proyecto con un nombre. Porque él te crea una carpeta con ese nombre, te crea el proyecto ahí adentro, pero entonces para trabajar en el proyecto tienes que meterte a esa carpeta. Ok. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Yo tengo una duda, pero respecto eh, a que no sé qué es esto. El proyecto integrador de segunda lista. Está en Red Hood. Sí. Ahí dice, muestra el estado estático de algunas tareas. Ejemplo, tareas de ejemplo. Este listado es como, no sé, es como copiar un input, o sea, que el input se quede varias veces o que se vea lo que se pone en el input en la página o cómo. Bueno, ahí, espérame, lo miro acá. ¿Cuál me dices específicamente qué es? Está en el HUG 1, proyecto integrador 2, Listo. lista de tareas. Acá, sí.
Espérame aquí. En tu aplicación implementa un hook use state para controlar el listado de tareas. Asimismo, cada tarea debe tener su estado completado pendiente. Utiliza valores booleanos. Muestra un listado estático con algunas tareas de ejemplo. Ah, un listado estático con algunas tareas de ejemplo. ¿Te refieres a eso? Sí. Listo. Un listado estático hace referencia a que no es dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Que cambie. Entonces, en este caso, el listado no tiene que crecer, ni añadir, ni eliminar todavía, sino que tú creas un listado de objetos, una lista de objetos, o sea, un arreglo de objetos, lo creas en una constante, o sea, literalmente lo creas en código, ¿sí? Por eso le decimos estático, porque está allí puesto en el código. Ok. Lo de cada tarea tiene una descripción y un estado de completado o no, ¿sí? Y lo que haces es renderizar ese estado, ese listado. ¿Se acuerdan que en una clase de componentes reusables e interactivos yo tenía un listado de cosas que con un map lo renderizaba varias veces? El mismo componente, solo que cambiaba el nombre, creo que era el nombre y era lo que yo estaba guardando. Creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo el map, pero no recuerdo bien el uso. Listo. Algo, de hecho yo les dije, así van a tener que hacer la lista de tareas. Mírate esa clase, eso es un listado estático, básicamente es un listado que tú creas en código. Obviamente ese estado va a cambiar, puede cambiar los valores, pero la idea es que a lo que me refiero con que sea estático y no dinámico, quiere decir a que no es ni consultado de una base de datos, ni es algo que tú creas desde un input todavía, ¿sí? Sino que es simplemente un listado que está allí presente. Tú puedes llegar a cambiar los valores, pero es un listado que no, que es creado, digamos que En desde el código. código. Ok. Exacto. Y otra pregunta con el punto de arriba. Es sobre que se utilicen valores booleanos, porque es que, o sea, True. esa completado pendiente no se puede poner como un HTML sobre que se escoja la opción y ya. Ahí no tendría que hacer un booleano. A nivel de código va a tener que ser un booleano, true o false. ¿Sí? O sea, dentro de... A ver, te explico un momentico, te comparto pantalla y te explico un segundito. Listo, ahí ya está viendo en pantalla, ¿verdad? Entonces, tú tienes, imaginémonos un objeto por cada tarea donde tiene una descripción, ¿vale? Que es lavar, ¿sí? Y, uy, espérenme que leía la tecla que no era y borré todo sin querer. Tiene una descripción que es lavar y tiene un estado que está completado o no. Y aquí tú tienes true o false. El valor por defecto puede ser false porque no está completado por defecto. Uy, false. Y ese es tu objeto. A eso nos referimos con utilizar valores booleanos para el manejo del estado. Pues ¿Vale? yo estaba viendo, no sé si, o sea, como prop, no sé si es eso, o sea, y era un default, no me acuerdo. Espérame, porque es que no tengo abierto el visual. Pero creo que te estás yendo por un camino complejo. O sea, creo que ya sé por dónde me dices que vas, pero eso es un camino complejo que no te recomiendo seguir. ¿Y cómo lo facilitó? Es que eso es lo que no entiendo, porque yo lo pienso y es como de, pero después lo busco y es como le saco y le saco más cosas. ¿Yo qué haría? Bueno, es que esto creo que no se los he explicado todavía. Pero, bueno, creo que sí les he hablado de esto. ¿Se acuerdan del operador, este operador? Pues yo lo busqué más o menos y es como una copia del estado. Exacto, una copia y tú puedes modificar solo uno de los miembros de la copia, ¿sí? Y el resto se mantiene igual. Entonces, Y, ¿qué sucede con esto? Si tú mantienes todas las tareas igual, menos la que quieres cambiar, ¿vale? Y a la que quieres cambiar le cambias solo esto por true.
Pues tienes todo el estado tal cual como estaba y lo único que hiciste fue modificar uno de los elementos. Y tú lo que haces es que cuando se le dé clic, creas un componente que tenga un botón que se llame completar. Cuando le des clic a completar, lo único que hace es llamar a una función que de acuerdo a la ID de la tarea o a la descripción de la tarea, va y busca en el listado de tareas y le cambia solo a esa tarea el estado a false. Entendí lo último, pero me perdí en lo primero. Es que esto va a ser complicado porque esto, es que no les quiero dar la respuesta, ¿vale? Porque si se los explico a ese nivel de detalle, es darle la respuesta. Pero Ok. ustedes van a tener un estado, ¿listo? Sí. Ese estado, ¿qué va a tener? Ese estado va a ser la lista de tareas, ¿listo? Ujú. All right. Va a ser todo el listado de tareas, donde cada tarea es, bueno, de hecho, ustedes van a tener, bueno, lo pueden manejar de dos maneras, como un listado, como un objeto. Si lo utilizan como un objeto, entendiendo que dentro de este objeto estén todas las tareas, tarea 1, tarea 2, ¿sí? Esas tareas van a ser, adivinen qué, objetos. Tarea 1, 2 puntos, el objeto con lo que les mostré ahorita, descripción, Ujú. 2 puntos, bla, 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 completado, true o false, ¿sí? Ujú. Entonces, tienes un objeto donde cada propiedad es un objeto, o tienes un arreglo donde cada posición del arreglo Ok. es una tarea, es un objeto de una tarea. ¿Listo? Ujú. Y esto va a ser un estado. Lo puedes manejar de esta manera o de esta manera. Si lo manejas de esta manera, tienes que utilizar el operador que te dije, porque vas a poner todas las tareas haciéndole una copia, ¿sí? Excepto la tarea que modificas, que creo que es como lo investigaste, ¿verdad? Mm, sí, 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 casi, sí, creo que es lo mismo. Mm. Solo que es que no lo entendía, o sea, creo que aún no lo entiendo bien, porque ya entiendo lo de la copia, entiendo pues el objeto que se copia y pues se mueve, pero no entiendo cómo uno especifica que se modifica tal objeto. Es que esto, por lo general, es difícil de entender, ¿vale? Tú cuando haces una copia, tú le puedes decir, copie todos los objetos, bueno, copie todo el contenido de este objeto, menos esta propiedad, porque tú tienes los nombres de las propiedades, ¿sí? Entonces, si tú Ujú. le dices acá que T1 ahora es igual a lo mismo que tenía, solo que le inviertes esto, si era true lo conviertes en false, él dice, listo, acá voy a poner todas las copias, o sea, voy a hacer una copia con todos los elementos igual, todas las propiedades igual, excepto la propiedad T1. La propiedad T1 ahora va a ser igual a esta. Por eso, él sabe cuál tiene que cambiar, por el nombre de la propiedad. Pero es que está especificado como función, ¿sí? ¿Cómo funciona qué? O sea, no sé si entendí. O sea, si yo le pongo, lo pongo así, esto está hecho en función y digamos que le estoy diciendo como que No, 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 esto no pues está me copie hecho en esto. función. Esto no Entonces, está hecho en función. Esto acá es del objeto. Estás abriendo el objeto y le estás diciendo, copie todas las propiedades del objeto, todas las propiedades, pero T1, modifícalo a la siguiente propiedad. ¿Sí? Acá, bla, 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 modifica lo que tienes que modificar. Entonces, estos tres puntos lo que hacen es decir, bueno, copio todas las propiedades. La propiedad T2 la copio tal cual, la propiedad T3, si existiera, la copio igual, y T1 le cambio los valores y creo un objeto con todas las propiedades igual menos T1. ¿Ok? y retorna el cambio y lo copia, ¿sí? Habitualmente yo le hago esto. No es que lo retorne, yo le digo, retórneme esto. O en tu caso, tú le vas a decir set state, setm el estado con este valor. ¿Y este valor qué es? Un objeto. Tú le dices setm el estado con este valor y este valor ¿qué es?
el objeto que tiene todas las propiedades copiadas tal cual, excepto T1, que fue la que modificaste. ¿Ok? Creo Pero que esto, si te das cuenta, es difícil de entender. creo que sí. Acá, si lo haces de esta manera, lo puedes hacer con posiciones y es mucho más fácil. Porque tú le dices, listo, CTM el estado, ¿sí? A lo que hay en el arreglo, ¿sí? Si no estoy mal, también se puede hacer spread del arreglo. Dame un segundo. Aquí en la documentación oficial, este spread también se puede hacer para, justamente, mira, también se puede hacer para arreglos. Todo es lo mismo. De hecho, con cualquier objeto iterable. Entonces, es exactamente la misma lógica. Hágame spread de lo del arreglo, excepto el arreglo en la posición 0, y el arreglo en la posición 0 ahora es igual a X, o el arreglo en la posición 1 ahora es igual a tal, o el arreglo en la posición 2 ahora es igual a tal. Los otros los mantiene igual y le cambia solo esta posición. Se puede hacer tanto con arreglos como con objetos, con cualquier iterable. Ok. ¿Listo? Es exactamente el mismo principio. ¿Qué les aconsejo? Habitualmente les aconsejaría utilizar un objeto de objetos, ¿vale? Es lo que yo les aconsejo. De hecho, aquí puedes ver más de ese operador spread. ¿Listo? Si buscas spread, aparece aquí la sintaxis y te lo explico un poco más. Listo. Te lo voy a pasar por el chat de la llamada. Un segundo que no sé dónde está la llamada. Aquí está. Te lo voy a pasar por acá. ¿Listo? Para que lo revises. Ok. Entonces ahí puedes utilizar este spread para poder hacer como esa copia. O de hecho, si quieres hacer algo un poco más complejo, pero que sea más entendible, ¿te acuerdas que los arreglos los puedes modificar, verdad? ¿Sí te acuerdas que con un filter puedes devolver todos los elementos menos uno? ¿Te acuerdas que eso lo hicimos para la lista de contactos, devolver todos los contactos menos el que tuviera de ID igual a 1? Creo que sí. Tú podrías hacer lo mismo con las tareas, devuelva todas las tareas menos esta en una copia. Te creas una copia, ¿sí? Te creas un arreglo provisional. Creas el arreglo provisional, lo haces igual a lo que te devuelve el filter, o sea, todo el arreglo menos el arreglo menos el que no quieres. Y después le haces push a esa copia, le haces push de la tarea que quitaste antiguamente, le haces push de esa tarea con el estado nuevo de completado. Y ahora seteas el estado con la lista que te quedó de haber copiado lo anterior, menos el que no querías, y añadiendo el que querías con el nuevo estado. Y es más entendible. ¿Sí? Está más complejo. Creo que no lo entendí bien. No, es más entendible a nivel de código. ¿Sí me entendiste? ¿Listo? Sí me entendiste porque es simplemente, ya lo hemos hecho. Literalmente ya lo hemos hecho. Algo muy similar. Mira, tú tienes un arreglo nuevo. Tú tienes un arreglo con tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿sí? Bla, bla, bla. Tú lo que le haces es decir, constante, el provisional, entonces le puedes poner como auxiliar, es igual a, haces un filter de este, donde devuelves todos menos, ¿sí? Devuelves todos menos el que tenga el ID igual a 1. Entonces acá miras que vas a devolver todos los que tengan el ID diferente de 1. Entonces, esto te crea un arreglo con todos menos el ID diferente de 1. Bueno, primero tendrías que guardar la tarea en algún sitio, ¿vale? Porque si no aquí
pues, o bueno, puedes buscar la tarea después con el index of. El caso es que sepas después cómo acceder a esa tarea. Y después le dices auxiliar punto push. La tarea 1 con el estado actualizado. Entonces, aquí la quitaste, ¿sí? Porque devolviste todas menos esa. Aquí le añadiste con el cambio y luego simplemente le dices set el estado que le hayas puesto, set lista, Ujú. y le pasas al auxiliar, que es el arreglo. Bueno, acá con paréntesis, ¿no? Le pasas al auxiliar, que es el arreglo que tiene todas las tareas que tenías antes Más el y auxiliar al, push. pues el auxiliar, mira, todas las tareas que tenías antes, porque este filtro te devolvió todas las tareas, excepto la que tiene la ID igual a 1. Ujú. A la que tiene la ID igual a 1, le hiciste el cambio y luego lo pushaste cambiado. Ujú. Entonces ahora tienes todas las que tenías antes y le hiciste push de la que cambiaste. Entonces aquí, cuando le setees esto de auxiliar, pues ya se va a setear la lista nueva con el estado actualizado. Lo único es que tal vez te cambie el orden, porque si le haces push, pues te lo va a poner aquí al final. Entonces te va a Bueno, modificar el orden. ok. ¿Listo? Pero podrías hacerle un sort, por ejemplo, para que te lo organice por ID. ¿Vale? Créale un ID también a las tareas. Listo. O Vale. incluso que te las ponga al final, tiene sentido. Tú completas una tarea y mira lo que pasa en tu aplicación. Si completas, tienes esta tarea, y completas esta, y lo haces a través de este método, ¿qué va a pasar? Esta tarea va a aparecer al final y esta va a subir para acá. Entonces te van a aparecer todas las tareas pendientes al inicio Muy completada y al todas las final. tareas completadas al final. Entonces, de hecho, tiene sentido lógico que sea así, ¿no? También. Ujú. Podría ser como un feature adicional. Ay, mire, se mueven. O sea, esto es un poco aprovecha el bug Sí, sí, sí. de, mire, además mi aplicativo le muestra las tareas al final. Cuando se completa, se las mueve al final para que no le moleste ni pueda priorizar las que faltan y las que están incompletas. Ah, ok, ok. Bueno, vale. Listo. Gracias, Sergio. ¿Listo? Hay diferentes maneras de resolverlo, por eso yo siempre he dicho, hay mil y un maneras. Aquí tal vez me estoy complicando más la vida, pero esto es más legible para ustedes en vez del operador spread. El operador spread puede ser más corto de escribir en código, pero menos entendible para ustedes qué es lo que está pasando. Ustedes todo esto lo entienden, qué está pasando acá lo entienden perfectamente. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? Yo que no. Hola, ¿ibas a hablar? ¿Cómo? Ok. ¿Ibas a hablar? Ok, voy a poner. No entendí la notación Big O. ¿Cuál? La notación Big O de algoritmos. Escríbemela en el chat. Ok, no sé si estoy escuchando mal. Notación Big O. Ya la escribo. Dale. Y de algoritmos también. Los datos abstractos. Ok. Aprovecho y voy abriendo aquí algoritmos. Y lo otro de algoritmos, no entendí el proyecto integrado, que es lo que busca que hagamos. Ya entendí. Ya sé qué notación hablas, de análisis de tiempos de algoritmos. Eso. Sí, ya sé de cuál estabas hablando. Sí.
Es que creo que eso no es una O. O si es una O, ya ni me acuerdo. ¿O es un 0? No sé, no estoy segura. Sí, yo ahora que lo pienso tampoco estoy seguro. Yo siempre lo he visto como análisis de algoritmos, por eso no lo tenía como connotación, sino análisis de algoritmos. No, pero sí es una O, sí es una O. Vale. Es que esto, no sé ni por qué está ahí. Vale. Eso es algo utilizado para evaluar la complejidad de un algoritmo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando tú creas un algoritmo, sobre todo algoritmos de ordenamiento, tiene una complejidad. ¿Qué quiere decir la complejidad? Pues entre varias cosas también analiza el rendimiento, ¿sí? Y qué tan complejo se vuelve. Cuando tú haces un ordenamiento, ¿vale? Y mides ¿se acuerdan que en algoritmos de ordenamiento mirábamos ahí un GIF que ordenaba los cositos y los movía? ¿Sí se acuerdan? Que teníamos ahí Sí, señor. el GIF que iba moviendo los cositos, ¿no? Y se acuerdan que teníamos uno grande que era el shell sort, que armaba como un árbol. Sí. Resulta que entre más grande sea el arreglo, ¿qué sucede? Esos dos crecen diferente a nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque el que mueve las piezas y va moviendo la pieza mayor hasta el final, crece en complejidad porque tiene que hacer más operaciones de lectura y escritura, ¿sí? Y más intercambios de fichas, pero crece de acuerdo a una notación que es medible, que es la notación BICO o la notación de complejidad de los algoritmos. Esta notación permite evaluar qué tanto crece a nivel de tiempos y qué tanto más se demora y en el tamaño de entradas a disco, tanto para lectura como para escritura, ¿sí? En la construcción del árbol, el mismo arreglo de 1000 posiciones, ordenarlo a través del primero que es el de burbuja, pues tiene un montón de operaciones de lectura y escritura, ¿sí? Y en el árbol puede, en el shell sort, esas operaciones de lectura y escritura se disminuyen por cómo se comporta el algoritmo, ¿vale? Entonces, el hecho de tener menos operaciones de lectura y escritura también hace que sea más rápido. Entonces, ¿qué hace la notación Big O? No es necesario que se la aprendan, es simplemente que vean ese video y sepan el contexto. No es necesario que ustedes, porque, comillas, acá también les digo, ni siquiera yo soy capaz a veces de generar un modelo matemático que sea capaz de medir la complejidad de un algoritmo, porque eso es una tarea muy pesada, ¿sí? Existen otras herramientas, aparte de la notación BICO, para medir la complejidad de un algoritmo, pero es algo que es muy difícil de hacer, ¿sí? No es algo que ustedes, esos papitas, eso lo hago en 10 minuticos, me invento una fórmula matemática que me permite hacer un modelamiento matemático de cómo crece a nivel de entradas de lectura y escritura, aparte porque hay que evaluar el peor de los casos, el mejor de los casos y el caso medio. Entonces, es complicado, por eso es simplemente una notación que ustedes pueden mirar para evaluar, sobre todo ahí lo que nos interesa es que vean cuál es más efectivo de acuerdo a la cantidad de datos para que sepan cuál algoritmo de ordenamiento usar, ¿sí? Porque ahí en ese video dicen, bueno, el algoritmo burbuja tiene este nivel, su notación BICO da tal cosa, o bueno, su complejidad es evaluada a través de tal función matemática que se pinta así en la gráfica y ustedes a través de eso pueden determinar, bueno, el algoritmo burbuja para conjuntos muy pequeños es más rápido que el algoritmo de shell sort para conjuntos de datos pequeños. Para conjuntos de datos grandes, el algoritmo burbuja es peor que el algoritmo de shell. Entonces voy a utilizar el algoritmo de shell si el conjunto de datos es muy grande, ¿sí? Pero básicamente lo que evalúa es a nivel de entradas de lectura y escritura y también a nivel de comparaciones y operaciones de asignación y comparación para determinar a nivel de tiempo y a nivel de, pues sí, a nivel de tiempo, lecturas y escrituras, teniendo en cuenta todos esos conjuntos de lectura, escritura, análisis, comparaciones, asignaciones. De acuerdo a todo eso, determinan un modelo matemático que modela, de acuerdo al conjunto de datos de entrada, qué tan grande es o qué tan pequeño es, cómo se comporta el algoritmo, si le toma más tiempo o menos tiempo. ¿Listo? Sí, señor. O sea,
Básicamente que si uno fuera a hacer eso, uno tiene que estudiarlo más y profundizarlo más y especializarse como pues en esa área. Sí, o sea, para hacer notaciones B-code de algoritmos, pues la mayoría, pues puedes hacer una notación B-code a través del análisis de los diferentes algoritmos que estás utilizando. Porque si estás utilizando diferentes algoritmos, pues la notación B-code es la construcción de la suma de todos esos algoritmos. O bueno, no necesariamente la suma, pero se puede hacer un análisis más sencillo porque tienes una base de alguien que ya modeló, por ejemplo, el algoritmo de burbuja. Si tu algoritmo utiliza como base el algoritmo de burbuja, pues de ahí ya puedes partir. Pero crearla tú a este nivel es demasiado complejo y requiere, sí, requiere mucho estudio, o sea, y requiere conocer todas las herramientas de análisis de complejidad, requiere saber todos los parámetros que hablan de la complejidad, y, y la verdad no es algo que actualmente vayas a hacer, ni es algo que se haga demasiado a un nivel junior. De hecho, eso lo hacen los arquitectos y eso, cuando lo hacen los arquitectos, pero no es tan habitual de hacer, ¿sí? Yo llevo desde que vi la materia en la universidad que me obligaba a hacerlo, no lo he vuelto a hacer. ¿Mm? Yo analizo la complejidad con otras herramientas aparte de la notación P-Code, que pueden ser más sencillas como pruebas. A través de pruebas yo sé que simplemente lo testeo y miro qué tal está haciendo mi algoritmo. También uno mismo se va dando cuenta de, bueno, aquí estoy haciendo muchos bucles y muchos ciclos, voy a tratar de reducirlo, ¿sí? Se pueden hacer varias cositas allí, pero sí, la notación P-Code es bastante compleja. Y por ese mismo, Pues en general el análisis de complejidad de un algoritmo es complejo como su nombre lo indica. Listo. ¿Cuál es la otra duda que tenías? Con respecto a esto, me dijiste algo del proyecto integrador, ¿no? Ahí para aclararte, ese video es solo verlo para entender un poco, pero no es necesario que ustedes sepan hacerlo. ok. Bueno, luego están pues, los métodos de ordenamiento, como pues uno elige un método, que es esos que creo que tú estás hablando, el de burbuja, inserción, selección, extracción. Sí. Bueno, no me interesa, esa no es mi pregunta, ya la acabamos de resolver. No, la otra es las principales estructuras de datos, de los datos abstractos. Yo entiendo el array, el map lo he usado, pero realmente no lo entiendo. Y lo que es stack, trees, queue y set, no tengo ni idea cómo se usan eso. O sea, eso sí no los entendí. Listo. Dame un segundo. Lo miro acá para que no se me pase ninguno. El stack es la pila. ¿Vale? ¿Qué sucede que sean abstractos? Las estructuras de datos abstractas. Las estructuras de datos abstractas son estructuras de datos que no están definidas por ningún lenguaje, sino que es una idea. ¿Vale? Es una idea que nosotros definimos en código. ¿Cuál es la idea de una pila, de un stack? La pila es la pila de platos que tú vas a lavar. Cuando tú metes un plato a la pila, ¿dónde lo metes? En el lavaplatos. No, en la pila. Tú tienes una pila. ¿Dónde lo pones? ¿Arriba o Arriba. abajo? Arriba, Ah, ¿verdad? Y cuando sacas un plato para lavar, ¿de dónde lo sacas? de arriba. De arriba, ¿verdad? Ese es el concepto de pila. En una pila, tú lo que haces es apilar, como su nombre lo indica, uno encima del otro, a nivel conceptual, ¿listo? Porque a nivel de código tú no estás poniendo una cosa encima de la otra. A nivel conceptual, tú pones una cosa encima de la otra y cuando lo consumes, ¿cuál es el que consumes? Resulta que consumes el último que pusiste. ¿Sí te das cuenta de ese pequeño detalle? Sí, señor. El último que pones es el primero que sacas. First in, diré LIFO. Last in, la estructura de pila es LIFO. Last in, first out. Último en entrar es el primero en salir. ¿Ya entendiste la pila? Sí, sí, señor. ¿Cómo lo simulas a nivel de código? Puedes hacer un arreglo y lo que haces es meter los datos por el mismo lado que los sacas. Entonces, cuando metes un dato, lo haces con push.
el push donde mete al final de la lista, ¿verdad? Al final del arreglo. ¿Y el shift qué hace? ¿Sí es el shift o es el un shift? El shift. ¿El shift qué hace? Saca el último de la lista. Entonces, si te das cuenta, es como si fuera una pila. Metes platos ahí al final y los sacas de ahí del final. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Ahora, la cola. ¿Qué sucede con la cola? O el queue. La queue o la cola es la cola de un banco. ¿Quién es cuando tú llegas a la cola, ¿dónde te haces? En la parte de atrás. En la Al última. final de la cola. Pero cuando atienden, ¿a quién atienden? Al primero. Al que está de primera. Entonces, es una estructura FIFO. First in, el primero que llegó, el primero que entró. First out, es el primero en salir. Entonces, aquí la diferencia es que tú metes los datos al final, pero cuando los sacas del inicio. Push y pop. ¿Vale? El set, bueno, el set es complejo, no hace falta que lo entiendas. El set es como, bueno, es que el set es para valores únicos, es como un arreglo, o bueno, puedes llegar a ser otra cosa que no sea un arreglo, pero es único. Eso es lo que tiene que pasar. Son colecciones de valores únicos, ¿sí? No se repiten. Ya sean primitivos, sean lo que sean, no van a permitir que se repitan. ¿Listo? Ok. Entonces, el set es simplemente una colección de datos, sea primitivo, sea arreglo, sea objeto, sea lo que sea, que no te permite que se repitan, que sean dos idénticos. Tienen que ser únicos. ¿Listo? El mapa, pues el mapa en particular tampoco es que sea muy usado, pero un mapa es muy similar a un set, pero en concreto es una colección de datos que tiene llave de valor. ¿Sí? Entonces, es muy similar a un objeto. ¿Te acuerdas de los objetos? Los objetos tienen un nombre de la propiedad y un valor de la propiedad. Sí, señor. Es lo mismo, solo que utilizas otros métodos, el set y el get. El set para setear un par de valores y el get para obtenerlo. ¿Sí? Pero es prácticamente, por eso es que no se utiliza el map, porque el reemplazo es el objeto y es más sencillo de utilizar el objeto. ¿Listo? De hecho, puedes ver la documentación de map. En la documentación de map te dice cuál es la diferencia concreta entre un mapa y un objeto. Ahora mismo no la recuerdo exactamente cuál es la diferencia. Hay una diferencia muy a nivel de arquitectura, más que de funcionamiento, porque el funcionamiento es prácticamente idéntico. La diferencia es, pues sí, es más a nivel profundo de cómo funcionan a nivel interno. Sí, de hecho, por eso te digo, el map es tan poco usado que nosotros utilizamos objetos como si fueran mapas. ¿Sí? Pero entonces, ese map es diferente a cuando uno dice cómo mapear un objeto. Vale, Cuando, es que por ejemplo, la toma, estructura de datos map es una estructura de datos. La función map es una función particular de los arreglos. ok. Una cosa es la Y la estructura de datos. función, La función map lo que te hace es recorrer y aplicar un cambio sobre cada uno de los, o bueno, aplicar una serie de instrucciones sobre cada uno de los elementos del iterable y devolvértelo una copia. ¿Vale? ¿Listo? ok, son diferentes. Sí, una cosa es la estructura de datos map, que prácticamente está en desuso por los objetos propios de JavaScript que se comportan como si fueran un mapa.
Y por otro lado está lo que te decía de la función map. La función map lo que hace es recorrer elemento a elemento aplicando una serie de instrucciones y devolviéndote el resultado de esa aplicación. Y los árboles son nodos que están conectados. Entonces tú tienes un nodo que tiene unos hijos, un conjunto de hijos, ¿sí? Y a su vez, ese hijo puede tener sus propios hijos. Pero entonces ese hijo tiene su padre, ¿vale? Entonces tú le puedes preguntar a un nodo por su padre, tú le puedes preguntar a un nodo por sus hijos, tú le puedes preguntar al nodo, bueno, si tú le preguntas a un nodo y te dice que no tiene padre, es porque él es el padre de todos por lo general, ¿sí? O porque es un nodo que está desconectado del árbol. Pero entonces, si es un nodo desconectado de un árbol, ya no estamos hablando de un árbol, estamos hablando de un grafo. Pero bueno, un árbol básicamente tiene un nodo padre que no tiene, o sea, que no tiene padre él porque es el primero de todos. Y ese nodo raíz tiene unos hijos, ¿listo? Esos nodos hijos, a su vez, pueden llegar a tener otros hijos. Y existen unos nodos específicos que se llaman los nodos hoja. Los nodos hoja son nodos que no tienen hijos, son nodos que ahí por ahí acaba. Y cada una de los caminos se le conoce como rama, ¿sí? Entonces, cada uno de esos caminos es como la rama de un árbol, ¿vale? Sí. Una pregunta con respecto a eso de conectar padres e hijos. Eso es cuando, bueno, que no sé si hace referencia a los datos que estamos hablando, pero cuando uno quiere conectar un componente hijo dentro del mismo componente padre, pues eso se hace con el input y el output. Pero cuando uno quiere conectar dos componentes padres, por decirlo así, que no están como en la misma, dentro de la misma carpeta, por decirlo de una manera, no sé cómo explicarlo. Es decir, no sé, está el componente página de inicio y dentro de página de inicio hay un componente y dentro de ese componente hay otro componente, por ejemplo. Pero quiero conectar un componente de página de inicio con otro que está en otra carpeta que se llama sesión. Y entonces quiero conectarlos esos dos para que de sesión me envíe información a página de inicio o al revés. En ese caso, ¿cómo se hace cuando no están como dentro de los mismos, cuando uno no es hijo del otro? Si quieres pasar datos entre componentes a ese nivel, es cuando utilizas los contextos de los hooks. Creas un contexto, ¿vale? Hay que entender que los componentes, por más de que hablemos componente padre y componente hijo, no son árboles, ¿vale? Entonces no se genera esa estructura de árbol como tal. Sí, sí. Bueno, en teoría sí se podría llegar a modelar de esa manera, pero no es correcto porque no está pensado para ser modelado como un árbol. Ahí lo que sucede es que para pasar información entre esos, de esa manera tan loca, por así decirlo, con esa estructura tan loca que te haría pasar la información por múltiples sitios y no es adecuado, utilizas un contexto. ¿Listo? Sí, señor. Listo. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo claro? Yo, Cuéntame, Ley. es que yo tengo un problemita con la aplicación de la lista de tareas, con la lista de tareas. Pues yo creo que es una bobadita, ¿no? Pero no me aparecen las tareas cuando las pongo. Listo. Las tareas las tienes guardado en... Ah, yo ya sé qué es. Sí, tú me dijiste, tú cuando hiciste la presentación me lo escribiste. No he revisado el código a detalle. ¿Listo? Cuando lo revise te escribo qué es lo que está pasando, porque ahí sí me toca mirar a detalle el código. Ok, pero no me tocaría pasarle el link. Sí, necesito el link del repositorio. Ah, ok, yo ya se lo envío. Por eso. Listo, sí, dale, para revisarlo. Porque ahí sí me toca con el código mirar qué es lo que estás haciendo en concreto. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Creo que yo era la que te había dicho porque me pasaba lo mismo que Lady.
pero yo estuve, o sea, como que borré todo y volví a intentar poner cada cosita y mirar en esto y no sé si te sirva, pero era el input estaba mal ubicado, toca como cambiarlo o algo así. Pues yo lo hice de otra manera, ubiqué el input como dentro de ahí, pues yo lo tenía según lo que yo lo tenía y ya me aparece en la página. Ok, Pero lo que yo hice fue traducir el error que aparece en pues esto de desarrollador, para así como mirar a ver qué se podía hacer. Sí, habitualmente eso está muy bien. Esa es la manera habitual que uno lo hace. O sea, si no sabes inglés, traduces el error para ver qué es el error y saber cómo lo puedes resolver. es que no, yo he visto que no me aparecen errores, simplemente no me aparecen las tareas. Listo, dale. Por eso creo que es una bobadita, Listo, sí. Por pero eso te digo, una si bobadita quieres, que no noto. listo, si quieres, mándame el link del repositorio y ya después lo reviso con tiempo y con detenimiento y te digo qué es el error en concreto. Ok, gracias. Listo. Listo, chicas. ¿Algo más? Si no es más, creo que por hoy ya. Por hoy terminamos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Recuerden, lo más importante para mí es que avancen tanto en plataforma como en el proyecto integrador, ¿sí? Entonces, trabájenle sobre todo al proyecto integrador. Las dudas sobre todo del proyecto integrador a full, o sea, trabajen en ese proyecto integrador y cada vez que les surja un bloqueo, moléstenme, no hay problema. Eso sí, cuando me molesten con cosas del proyecto integrador o me hagan preguntas, porque no, realmente no me molesta, digámosle más bien, cuando me hagan preguntas del proyecto integrador, mándenme el link del proyecto para poder revisar código, ¿sí? Entonces, cada vez que me hagan una pregunta, y esto no me funciona, mándenme el link para yo poder analizar con el código qué es lo que está pasando. Y nada, eso era entonces todo por hoy. Gracias por venir, gracias por las preguntas, por aprovechar el espacio. Me pone muy contento que hayan aprovechado el espacio. Y entonces nos estamos viendo mañana. Sergio, qué pena contigo, es que acabas de hablar del proyecto integrador y me acordé. En el proyecto integrador, en el momento de algoritmos, no entendí qué es lo que buscan que hagamos. O sea, toca hacer eso de los árboles del Google, no entendí. No. Ahí tienes que organizar la lista de tareas, la lista de contactos, ¿sí? Anteriormente en JavaScript habías hecho una lista de contactos, ¿te acuerdas? Sí. Es ordenarla, ¿sí? Bien sea por nombre, por lo que tú quieras. Ahí, consejo, busca la función sort para ordenar objetos, listas de objetos. Y utiliza la función sort. Una pregunta, yo la tengo con IT, pero pues básicamente, por decirlo así, ya está ordenada. ¿La desorganizo para organizarla? No, organízala. Si está organizada, pues no le haces nada. Pero recuerda que tú puedes añadir, entonces Y prueba a eliminar. añadir, exacto, entonces prueba a añadir, si tú eliminas el 3 y lo vuelves a añadir, ¿qué pasa? Que aparece al final. Claro. Entonces hay que volverlo a organizar. Después te digo, organízala, no tienes que desordenarla. Ella solita se va a desorganizar, no te preocupes. Ok, listo. Listo, sí, señor. Listo, entonces busca el método sort para organizar listas de objetos. Perfecto. Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces voy a detener la grabación y eso sería todo por hoy.